¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Vamos a fijar, a ver aquí. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Un gusto. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Ya nos vamos presentando. Si te parece, vamos a sumar a nuestros invitados. Sole Oh, Fuster, qué lindo verte conectada en este vivo. Vamos a hoy tener el placer de dialogar con voceros de Argentina Cibersegura, a Luis Lubeck, a Javier Lombardi. Los estamos convocando para que puedan sumarse a este vivo. ¿Qué tal, Buenas, ¿cómo Javier? ¿Cómo va? estás? Hola Luciana, hola Adrián, ¿qué onda? ¿Cómo va eso? todo muy bien, ¿cómo estás Muy vos? bien. Bien, excelente, excelente. Acá ¿Me escuchan esperamos bien o con eco? un poco, Un poquito con eco, ¿no? Yo me escucho. A ver, vamos a llamar a un Luis. Ahí poco de estamos. cámara en el micrófono. Está bueno, es un lindo efecto. Bueno, qué placer, la verdad, poder estar. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes a Luis, todos. querido, ¿bien? Javi, todo muy bien. Bueno, Qué formalmente bueno. muchísimas gracias a Argentina Cibersegura, tanto a Luis, a Javier y desde ya a Adrián, también parte del equipo de la Asociación Argentina de Teletrabajo, por tener este espacio de diálogo tan importante. Así que vamos saludando a aquellas personas que hoy se están conectando a este vivo, que promete un vivo en el cual vamos a hablar respecto de ciudadanía digital, vamos a hablar respecto también de una navegación segura, entre comillas, ¿no?, en Internet, para que podamos dialogar respecto también de medidas de prevención, del desarrollo de competencias digitales de prevención en este entorno, en el ecosistema de Internet. Así que, bueno, en principio, como les digo nuevamente, muchísimas gracias por estar hoy. Gracias también a las personas que hoy se están conectando, que vamos viendo que se van sumando justamente a esta propuesta. Y bueno, en principio, ¿cómo están? ¿Cómo se los encontramos este viernes, medio lluvioso aquí por Buenos Aires? A ver, contá Luis que Muy estás bien. un poco más lejos vos. Sí, bueno, en mi caso fue un viernes súper soleado. Para aquellos que no saben, estoy en Eslovaquia en este momento. Así Ah, que, bueno, para hablar de teletrabajo creo que no hay mejor ejemplo que estar trabajando a 15.000 kilómetros, ¿no? Eh, Totalmente. Total. pero bueno, claramente con otra rutina, cené hace un ratito. Fue un día que ya está ¿Qué hora es llegando a su allá? fin, pero bueno, 11 ¿Qué de la hora es noche en allá? este momento. Bueno, te estás impecable, parecen las 10 de la mañana. Impecable. Sí, está bueno. Bueno, acá, Bueno, como saben, por lo menos yo estoy de La Plata, no estoy en Capital, así que no sé cómo estuvo en Capital, pero acá estuvo lloviendo de ratos, estuvo lindo, bien otoñal. Definitivamente los ocres acá en el barrio florecieron, es alucinante. Ver, no sé, totalmente. ¿conocen el Ginkgo biloba? Ese árbol japonés Conozco la que... publicidad. Ah, ¿Te bueno, acuerdas que ok. sponsoreaba mucho ese Sí, tipo es de arte? cierto, no me acordaba de eso. Bueno, está ahora en amarillo, así que es un placer. Tuve que salir en un momento a acompañar a alguien a Y hacer qué, unas cosas y alucinante. Qué interesante esto, Javier, que decís, porque, y ya nos vamos un poco introduciendo en la temática de nuestro vivo, porque casualmente y justamente con la hiperconectividad que nos obligó la pandemia para poder dar respuesta justamente a las demandas laborales, para poder continuar estudiando, para poder acompañar a nuestros hijos e hijas en su proceso de escolarización, o sea, todo esto nos ha obligado y nos ha permitido estar todo el tiempo conectados, ¿sí? Y de esta manera también nos hemos encontrado en la situación donde sea por WhatsApp, por Zoom, por Meet, digamos, independientemente de qué plataforma utilicemos o la metodología, esto nos ha obligado justamente este esquema de teletrabajo en confinamiento, pero que también es un confinamiento que atraviesa los vínculos sociales, donde también utilizamos las tecnologías para vincularnos con nuestros seres queridos y demás. Esto que vos, Javier, describías que veías por la ventana, bueno, quizás es algo que vemos todos los días, ¿no? Termina siendo un paisaje donde nos terminamos acostumbrando, quizás con asombro en un inicio, y después termina siendo el paisaje que nos acompaña. Y también, ¿no?, sumado a este paisaje y a esta hiperconectividad,
cuando hablábamos con el equipo respecto de qué importante sería poder dialogar respecto de criterios, de metodologías de prevención, de cómo podemos acompañar a las familias, a las personas, para que puedan repensar algunas cuestiones que venimos haciendo, para que no sea algo en piloto automático, ¿no? Esto de, bueno, usar la tablet para conectarte, bueno, yo me logueo, pongo la contraseña acá y demás, sino que pueda haber una instancia de poder reflexionar, de poder autopercibir, bueno, qué información estoy dejando, ¿no? Qué huella estoy dejando en el ecosistema de Internet, y que eso en realidad queda visible y da cuenta de, bueno, parte de mi identidad en el entorno virtual, en el entorno digital. Total. Entonces, qué importante poder detenernos a pensar y a dialogar con ustedes, con los tres, que son expertos en tecnología, para poder acercar, bueno, palabras de reflexión, ¿no? Y generar estas conversaciones. Así que, bueno, cedo la palabra. Sí. ¿No? Digo, uno de los disparadores que fue casi inmediato, digo, el teletrabajo por el tema de la pandemia. Que si uno lo piensa un segundo y lo compara contra un teletrabajo, que por ahí es algo que se decidió, es totalmente distinto. Yo he encontrado gente que de repente por la pandemia se organizó cada uno como pudo, ¿no? Algunos de alguna quizás mejor manera y otros casi como pudieron. Terminaron accediendo quizás por TeamViewer o alguna otra aplicación de acceso remoto. Habrán compartido en Google Drive algún archivo y no estaban del todo preparados. Entonces es súper interesante entender cómo lo resolvió cada empresa, que no fue, fue una solución súper rápida y no fue una solución pensada. Y de todas esas cosas que no se pensaron, qué gran desafío, digo, cuántos problemas de inseguridad quedaron detrás. Sí, qué interesante el abordaje de los dos. Me gusta mucho por esta idea, y lo veníamos conversando, del teletrabajo como opción. Digo, puedo tomarlo en la compañía y lo tomo un par de días o todos los días, como sea, o el teletrabajo como reacción a esta situación de pandemia. Totalmente. Y particularmente, bueno, nosotros somos varios en la familia, casado, 3 hijos, o sea que tuvimos que hacernos de dispositivos, ¿sí? Porque no había una computadora para cada uno. Entonces, qué interesante fue, bueno, no solo tener que poner los dispositivos que no estaban a tono para trabajar, actualizarlos y demás, pero hasta tuvimos que adquirir uno. Y llegó en un momento en el que en el mundo faltaban computadoras, ¿sí? Entonces, bueno, que veíamos en Amazon acá y no había, veíamos en Amazon allá y no había, acá en el país había algo que no nos convencía. Bueno, elegir eso, elegir los espacios, ¿sí? O sea, además de los dispositivos, la conectividad, el enlace, digo, tuvimos que hacer una actualización de nuestro enlace hogareño para que diera para las actividades de los 5. ¿Sí? Y el diálogo, para turnarse, bueno, para respetarse los espacios, para acompañar con el silencio, con las actividades personales. O sea, implicó realmente un cambio cultural dentro del mismo seno familiar, porque empezaron a darse estas conversaciones, estos consensos, y sobre todo, y bueno, vamos también como acotando con esto, seguramente también aparecieron nuevos diálogos vinculados con la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que se encontraron muchísimo mayor tiempo expuestos a estas herramientas digitales. Entonces, la verdad es que cuando yo digo este vivo promete, es que me pongo a pensar en el universo de temas que podemos abordar y digo, nos quedamos. Es que se dieron básicamente 2 cosas. No solo los chicos más tiempo, o todos más tiempo conectados, sino también se dio un fenómeno muy particular que es los padres más tiempo al lado de los chicos conectados. Entonces, si bien se vio, por supuesto, y lamentablemente, un aumento muy grande en todo lo que hace a delitos y, de hecho, amenazas informáticas durante el 2020, también está asociado a que hubo mayor cantidad de denuncias por esta situación de que más padres estuvieron atentos a lo que estaba pasando, por una cuestión hasta forzada de espacios, como contaba Javier, si ahora había 4 personas compartiendo las 24 horas del día el mismo espacio y todos conectados, indefectiblemente los padres ya estábamos escuchando entonces más activamente qué estaban haciendo los chicos con la tecnología. Y esto llevó, como bien decís, a estos nuevos diálogos que a lo mejor en 2019 no se daban, o estos espacios no aparecían
porque estaba el viejo mito de, bueno, como el adulto no conoce qué es la tecnología, o a qué juegan los chicos, o qué redes hacen, pero empezamos a darnos cuenta que no hace falta muchas veces, como adultos, conocer qué herramientas están usando los chicos, sino escuchar qué están haciendo los chicos. O sea, si yo estoy al lado de ese niño, niña, adolescente, y yo estoy escuchando cómo hoy interactúan, porque los chicos hablan, wow, hoy todos hablamos ahora con los dispositivos, o sea, cómo trasladamos, creo que absolutamente, y por suerte nos dimos cuenta en la gran mayoría que ya no existe una separación entre el mundo digital y el mundo físico, o sea, hoy todo lo que pasa por un medio digital nos pasa realmente. O sea, creo que todos a lo largo de este año hemos vivido experiencias de haber festejado cumpleaños, ir al médico, ir a clases, y cuando nos preguntan qué hicimos, ¿qué contestamos? Fui al médico. Pero pará, si no te moviste de tu casa. No, pero fui al médico, tuve una consulta con el médico. O sea, ¿qué estás haciendo? Estoy hablando con un amigo. Pero si estás con una computadora, estoy hablando con un amigo. O sea, Y eso, esto es un Luis, medio nada más. es clave porque, al menos pensando en niños, niñas, adolescentes, es sumamente importante hacer la distinción entre el mundo digital y el mundo físico. Digamos, si nos ponemos a pensar en el delito de grooming, qué importante es poder hacer la distinción entre una cosa es un contacto que uno puede llegar a tener a través de las distintas plataformas, de los juegos, de redes sociales, incluso por WhatsApp, y otra cosa es una persona que uno conoce, ¿sí? Que uno conoce físicamente, que uno puede dar fe de quién es esa persona, ¿no? Bueno, entonces ahí es tan importante acompañar y proponer, además de la escucha activa, proponer, hablemos de esto, ¿no? De los cuidados y de los recaudos que tenemos que tener. Ahí interesante, vamos a definir grooming, porque no sé si todos los que están escuchando, digo, conocen. Me parece genial. Está buenísimo. Desde 2013 es un delito, ¿sí? E implica un contacto de un adulto por un medio digital con un menor, con una niña, con un niño, con un adolescente, con un objetivo de índole sexual, que puede ser desde solo un chat, ¿sí? Hasta el pedido de información o imágenes de abuso. Esto es muy importante, dejar ese término que venimos arrastrando de pornografía infantil. Ya está consensuado e inclusive en algunos fallos de estos últimos meses, bueno, dejemos de hablar de jueces, estamos hablando de nuestro país, dejemos de hablar de pornografía infantil para hablar de material de acoso, ¿sí? O, ahí está, o abuso o explotación de niños, niñas y adolescentes. Esto es fundamental para abordar el tema. Y entonces, y yo decía, ¿no? La elección del fondo, porque hablamos de identidad, y quizás, digo, hoy mi fondo es una pared y una puerta, el de ustedes más o menos así, el de Adrián es una pared con un monitor, pero los chicos, digo, sin siquiera tener noción de lo que implica mi identidad en línea, son muy cuidadosos en qué muestran, e inclusive hasta arman sus setups para las clases, ¿sí? Con lo que tienen. Y entonces ahí es bien interesante meternos, un poco lo charlábamos, ¿no? En qué implica ser un ciudadano digital, ¿sí? ¿Cuáles? ¿Conocemos los derechos que tenemos, las obligaciones que tenemos en este ámbito? Digo, sin ir más lejos, el año pasado se habló con mucha fuerza esto de los derechos niños, niñas y adolescentes en el ámbito físico o en el plano físico, también aplican al ámbito digital, ¿no? Y esto, digo, una campaña a nivel global, ONU, UNESCO, todas las organizaciones globales hablando de esto y haciendo mucho hincapié. Porque, bueno, un poco como decía Luis, claramente este delito en particular, como otros, han disparado sus números. Pero también, desde Argentina Cibersegura somos muy positivos, viendo que el número de denuncias implica un mayor conocimiento de la temática. Tal cual, lo que no conocemos no lo podemos denunciar, eso está claro. Y dejar así en claro, o sea, si bien recién mencionabas esto de nuevamente el mundo físico y el mundo digital, el grooming empieza como delito ya desde el contacto a través de cualquier medio digital. O sea, previo a la sanción de la ley, lamentablemente no había un delito penal, sino había un encuentro físico, pero está más que probado ya que empieza a ser realmente nocivo, perjudicial, y por eso es un delito, desde el momento que empieza el contacto a través de un medio digital. Ya ese adulto contactando con el menor, tratando de llevarlo hacia un plano de índole sexual, pidiéndole material o enviándole material, o meramente queriendo hablar del tema, está configurado el delito. Entonces, realmente también tenemos que concientizar y dar a conocer que esto lo tenemos y lo debemos
denunciar desde el momento que arranca. No hay que esperar, como a veces quedaba esa noción de no, bueno, pero al final nunca se encontraron, o lo agarramos a tiempo y no se encontraron. No, no, el delito ocurrió, el delito empezó en un plano digital y está claramente afectando también ese menor, así haya quedado nada más que en el ámbito digital. Y es un delito que obviamente es antesala de otros posibles delitos desde ya, por lo tanto, creo en este momento, si me permiten, poder mencionar distintas ONG, obviamente como Argentina Cibersegura, Mamá en Línea, Grooming Argentina, Faro Digital. Desde ya hay muchísimas organizaciones que están comprometidos con esta causa, por lo tanto, bueno, también a todos los oyentes y las oyentes y los Instagramers y aquellas personas que hoy nos están acompañando están más que invitados para que puedan conocer el trabajo de todos ustedes con relación a esta temática, que obviamente da para continuar y abordar. Y además, digo, algo importantísimo, la línea hoy 137 tiene alcance nacional. Esto no sucedía y esto es fantástico. Por otro lado, que digo, todas las organizaciones estamos muy en contacto con el equipo Niñas del Ministerio de Justicia, que es ese equipo que se encarga de darnos soporte, apoyo, acompañamiento, desde el momento en que observamos que hay algo que, los chicos nos comentan, che, estoy teniendo una conversación con alguien que no sé qué onda. Bueno, justamente hablar con el equipo Niñas, que realmente, el otro día hablaba con una de sus integrantes por un caso en particular, porque nos pasa, bueno, a todos, ¿no? Que nos contactan porque ven que trabajamos este tema y dicen, che, necesito ayuda. Bueno, dale, a ver, ¿qué te pasa? Contame que ya te contacto, y siempre el contacto natural es con ellos, porque realmente vienen haciendo un trabajo muy, muy interesante. Y hablando de grooming, hoy tenemos, digo, Argentina Go barra grooming, ¿sí? Que esto también es algo inédito, ¿no? Como digo, que el año pasado se haya logrado sancionar una ley que hace que esta concientización que venimos haciendo muchas organizaciones sea ley. O sea, implica que ya es una realidad. No sé, para mí la pandemia tiene muchas cosas feas, sin duda, pero tiene estas cosas para nosotros que venimos hace tantos años trabajando, cosas muy positivas. Nos ha dado la posibilidad, por ejemplo, de llegar por este medio o por Meet o por Zoom o por el medio que un colegio o una institución tenga a mano para seguir dando charlas. Bueno, uno pensaba que iban a ser menos o que iban a... No, son cada vez más. Y además también, algo muy interesante, Luciana, que en pandemia se dio la generación o el crecimiento de otras organizaciones que venían desde alguna provincia con alguna propuesta chiquitita y vienen creciendo también. Entonces, creo que, digo, ha sido en este sentido, en el de la concientización, algo muy, muy positivo la pandemia. Total. Bueno, desde ya nosotros como representantes de la Asociación Argentina de Teletrabajo nos hemos encontrado en situación de pandemia, bueno, indagando respecto de la nueva ley de teletrabajo, ¿sí? Indagando respecto de la desconexión digital, digamos, en uno de sus artículos. Y creo que en este punto es importantísimo que también podamos dialogar respecto de la desconexión digital, porque ustedes tres como tecnólogos y especialistas, bueno, en mi caso yo soy licenciada en psicología como profesión de base, entonces, bueno, desde mi mirada estoy pensando en los efectos que tiene este no poder cortar, no poder tener las pausas, no poder hacer una sana distinción entre lo que es un momento laboral, lo que es un momento familiar, un momento de ocio, y este continuo, ¿no? Esta sensación de que constantemente estamos conectados por diferentes dispositivos, entonces no podemos hacer esa desconexión de los dispositivos tecnológicos para poder conectarnos con nuestra familia, con nosotros mismos, ¿no? Entonces, si les parece, vamos abordando desde el mundo adulto, ¿sí? Bueno, ¿qué consideraciones creen que deberíamos tener aquellos que teletrabajamos para también poder resguardar nuestra navegación en Internet, ¿no? ¿Cómo nos podemos cuidar? Es que en ese punto también creo que la diferencia estuvo, sobre todo al principio, entre las empresas que ya tenían algún esquema de teletrabajo, de alguna manera, a las empresas que se vieron forzadas a entrar de cabeza en esta nueva dimensión, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Lo importante para tratar de llevar hacia un bienestar digital, cuando hablamos particularmente de teletrabajo, es entender que esto es nada más que un medio. O sea, el trabajo lo tengo que hacer de la misma manera que si yo estuviera en la oficina. Si yo trabajaba de 9 a 18,
y el teletrabajo va a ser de 9 a 18. Y tratar, y acá es la importancia de que después que todo el ecosistema empresarial lo entienda, ¿no? O sea, por eso digo, la empresa que a lo mejor ya tenía algún sistema, aunque sea optativo de teletrabajo, en general iba a entender que, bueno, ese colaborador iba a estar trabajando 9 a 18 y cualquier otra cosa, salvo que sea una urgencia muy, muy importante, no se le va a preguntar hasta el día siguiente. En contraprestación de a lo mejor las empresas que de un día para otro se encontraron, bueno, empecemos a ¿qué encontramos? Tenemos Zoom, tenemos Meet, tenemos Teams, tenemos WhatsApp. Si no había relevamiento de infraestructura, claro, ni la cultura organizacional que acompañe. No había procesos digitales para llevar cosas adelante. La misma ansiedad, entonces, que producen las propias herramientas, ¿no? O sea, la misma ansiedad que las herramientas nos llevan a mostrar cómo, si la persona está en línea, entonces está en línea, le puedo preguntar, y si le puedo preguntar me tiene que contestar, porque tiene el doble tilde azul, lo leyó, ¿cómo no me va a contestar si soy el jefe? Me clavó el visto. Me clavó el visto. Entonces, digo, si tenemos que ir hacia las buenas prácticas, creo que uno de los mejores consejos es, tenemos que tener nuestras rutinas y mantener nuestras rutinas justamente asociadas a esas rutinas de trabajo. Si yo como empleado, como colaborador, trabajaba de 9 a 18, como teletrabajo voy a trabajar de 9 a 18, y voy a tener que tener, o tratar de tener todos los procesos o herramientas que me lleven a eso. Puedo tener varias alternativas, puedo justamente tener la constancia de cerrar mi sistema, mi correo electrónico, llegado el caso, desloguear de las herramientas de comunicación que tenga a partir de 18 para que la gente empiece a entender que hasta el día siguiente yo no voy a estar respondiendo ciertas cosas. Hoy hay aplicaciones que hasta nos pueden ayudar también a eso. Hay aplicaciones de bienestar digital que permiten a determinado horario bloquear aplicaciones, o inclusive, llegado el caso más extremo, hasta bloquear el teléfono. Hay cosas hasta socialmente que permiten jugar a plantar árboles si yo desbloqueo, o sea, o bloqueo el teléfono tanto tiempo, o sea, si yo dejo de usar a una determinada hora el dispositivo, ¿por cuánto tiempo? Bueno, mi teléfono empieza a plantar árboles, y en algunos casos hasta la suscripción paga de ese teléfono, de ese programa, dice que los planta en serio los árboles, ¿no? O sea, hasta podemos ser ecológicamente activos. Digo, en línea con esto, es importante tener las rutinas que teníamos en el trabajo, también el teletrabajo, para tratar de no llegar a lo que mencionabas recién, o sea que bueno, estamos contestando a las 12 de la noche, no lo digo particularmente porque yo esté en esto entre las 11 de la noche, sino esto estaba armado de esta manera. Perdónanos. Pero, no. Justamente, una cosa es cuando uno ya lo tiene organizado, otra cosa es cuando uno entra en la vorágine de que todo es las 24 horas del día. Y si bien la tecnología nos permite que eso ocurra, tenemos que hacer el esfuerzo y concientizar, digamos, orgánicamente hacer el esfuerzo de el trabajo es una cosa, la vida social es otra cosa, la vida con la familia es otra cosa, y cada una tiene que tener su espacio y respetar ese espacio, ¿no? Justo que dijiste eso, una consulta que a veces es un poco recurrente, los teletrabajadores están muchas veces preguntando, che, con la camarita esa que tiene la computadora que me la traje de la oficina, ¿me pueden ver? El tema de la privacidad, de la intimidad, ¿me pueden escuchar? Es recurrente esa consulta y me encantaría que sea el debate. Digo, ¿qué piensan ustedes de eso? A ver, y un poco, no quiero dejar de contestar de esta pregunta, Adrián, pero me interesaba, digo, los acuerdos como organización y abrazando la cultura organizacional. Esto, digo, vos, Luciana, desde la psicología lo ves como muy claro, pero quizás los que no tenemos el conocimiento que vos, acordar, tratar de ir sincronizando ese horario que teníamos en la oficina, porque digo, en pandemia todos estamos teletrabajando, o la mayoría, pero ya vamos a volver, quizás en mi caso yo tenía una oficina, ahora gané 4 horas, porque era mi traslado a la oficina de ida y vuelta, pero esas 4 horas las volqué a más trabajar. Y quizás no volveremos iguales. Y no volveremos iguales. Pero bueno, iguales. Creo que los acuerdos, y es el punto donde tenemos que hacer mucha fuerza para que acordemos, digo, y ustedes hablaban de desconexión digital, Telefónica, creo que fue 2019, Telefónica Global, sentó a la mesa, Telefónica se sentó a sus sindicatos, sentó a sus trabajadores y refrendaron un marco de desconexión digital que es para mí de los más interesantes. Yendo a lo que vos decías, Adrián, definitivamente hay cuestiones técnicas que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo,
Si mi dispositivo es vulnerable porque no tengo actualizado el sistema operativo, no tengo aplicado los parches que el sistema operativo debería, si no tengo actualizadas las aplicaciones que estoy utilizando, la de videollamada, la de oficina, las que sean, ¿sí? Ese dispositivo, al estar vulnerable, puede ser tomado en determinadas circunstancias por alguien con malas intenciones y entrar a mi dispositivo, tomar unas fotos, digo, sería lo de menos, llevarse mis archivos y tantas otras cosas, ¿sí? Así que en ese sentido, tener cuidado en realidad, nosotros de ciberseguridad siempre queremos minimizar riesgos, ¿sí? Entonces hablamos, ¿cómo minimizamos riesgos? Por ejemplo, teniendo actualizados nuestros dispositivos. Por ejemplo, algo que muchas veces no le damos mucha importancia, al router de nuestra casa, donde llega el enlace, ¿sí? Y que hoy, en muchas partes del mundo, es un terreno donde se está librando algún tipo de guerra, porque quien tiene más dispositivos tiene más poder de fuerza para hacer determinados ataques, ¿sí? Entonces, definitivamente, hacer un inventario de cuáles son los dispositivos que hay en casa. ¿Dónde llega mi enlace? ¿Cómo es que mi access point o mi router inalámbrico, me brinda internet inalámbricamente? ¿Tengo realmente una contraseña lo suficientemente robusta como para que, no cualquiera la pueda descifrar porque conoce o tiene datos míos o porque se puso directamente a pegarle a ese enlace? ¿La cambio de vez en cuando? ¿Sí? Me parece que son cosas como muy chiquitas, pero muy interesantes a la hora de protegerlos, ¿sí? No sé, Luis, si se te ocurre alguna más. No, Hay un montón, pero digo... Siguiendo lo que decís, hay algo que es muy básico en esto y que lamentablemente lo seguimos viendo todos los días. De hecho, hoy hay sitios que permiten mostrar esto, que es la cantidad de dispositivos que los usuarios compran y conectan sin configurar, sin siquiera cambiar la clave por defecto. Entonces, mencionaste el tema de una cámara, es creo que el mejor ejemplo de la vulneración que se termina dando después a la privacidad y a la seguridad de las personas, la cantidad de dispositivos que la gente compra, inclusive pensando en su propia seguridad, porque estamos hablando de cámaras de seguridad IP, que las va a conectar en su casa, en su comercio y demás, y no hace ni siquiera digo el ABC, el A, que es cambiar la clave por defecto, y hoy entramos a buscadores, sin entrar demasiado en temas técnicos, pero hoy tenemos buscadores como Yodan, que es un buscador como Google, pero para dispositivos de Internet de las Cosas, o sea, que me va a permitir, por ejemplo, decir, listame las cámaras conectadas a Internet de Argentina. O en mi manzana, Luis. Sí. No. Puedo poner un código postal para que se unida, puedo poner un código postal y me lista las de ese código postal. No nos olvidemos que las direcciones IP, digamos, no dejan de ser una dirección también postal, o sea, yo puedo referenciar casi, como dice Javi, a una manzana, qué cámaras están prendidas ahí. Van a aparecerme decenas de cámaras, por no decir, depende de la localidad, cientos o miles, y les aseguro que en las primeras 3 ya encontramos una cámara que tiene usuario y clave admin, que es el usuario y clave por defecto del 95% de los dispositivos. Y uno termina, o sea, y ese ciberdelincuente termina a lo mejor viendo, en el mejor de los casos, el comercio de una persona que puso esta cámara por seguridad, y digo en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos, termina viendo el living de una casa, el cuarto de un menor, casos, digamos, emblemáticos, por aparte salieron en los medios y demás. Inglaterra, diciembre del año pasado, un padre que justamente pensando en la seguridad de su casa, de controlar qué pasaba en el cuarto de sus hijos, con la chica que los cuidaba y demás, compró estas cámaras de seguridad que vienen embebidas como en un oso de peluche, la había puesto, no había cambiado la clave, una persona entró a ese oso de peluche, esta cámara encima tenía la particularidad de ser bidireccional, o sea, tenía también micrófono, y se puso a hablar con la nena, haciéndose pasar, aparte era diciembre, haciéndose pasar por supuestamente Papá Noel, San Nicolás, depende, digamos, como lo conocían en la zona, ¿no? La nena, en vez de tomarlo como algo gracioso, sintió pánico, por supuesto, el oso le empezó a hablar. Es muy invasivo, es disruptivo, es... Invasivo, disruptivo, todo lo que tiene en contra. Impresionante. El padre, en primera instancia, quiso ir contra la empresa de la cámara, diciendo, ¿cómo ustedes tienen un dispositivo que permite esto? Y la empresa se dio vuelta y dijo, línea 3 de mi manual dice, cambia la clave. O sea, línea 3 de lo que yo te estoy diciendo es, tenés que cambiar la clave y la gente no lo hace. Entonces, como muchas veces
el no tomarnos 2 minutos para configurar la privacidad y la seguridad de todos nuestros dispositivos. Tomo claramente lo que dice Javier, tenemos que hacer un listado de lo que tenemos. Y no por caer en una paranoia, por caer justamente en nuestra propia seguridad. El dispositivo que nos trae a nuestra casa con internet, el router ese que nos trae cualquier proveedor, también tenemos que cambiar esa clave, porque esas claves son públicas. Y no es que esté mal que sean públicas, porque salen por defecto de fábrica, sí, porque sirven para después para hacer un servicio técnico y demás, pero nosotros como usuarios, lo primero que tenemos que hacer es poner una clave nuestra, por supuesto, robusta, que no sea el nombre de mi mascota, mi fecha de nacimiento, o sea, realmente después podemos conversar un montón del armado de claves robustas, segunda instancia. También entendemos que la clave sola ya no alcanza, hoy tenemos que empezar a hablar de gestores, de contraseña, porque también es sabido que en promedio las personas usamos, por más que parezca un número grande, 50 identidades distintas entre páginas de streaming de películas, de música, de juegos, redes sociales, correos electrónicos, dispositivos IoT, y los informes muestran que en realidad usamos entre esas 50 identidades solo 3 contraseñas. Y lo peor es que esas 3 contraseñas muchas veces son derivaciones una de la otra, ¿no? O sea, tenemos como una contraseña original y a las otras 2 le agregamos un numerito porque un sistema nos pidió agregarle un carácter raro, al otro le pusimos una mayúscula, pero son nada más que 3. Y cuando terminamos analizando también la cantidad de filtraciones de información que se producen, ya ni siquiera por culpa de los usuarios, sino por culpa o por responsabilidad de las grandes compañías, podemos mencionar a cualquiera, con esto no es justamente echar la culpa a una sola, digamos. Basta escuchar la de Facebook de 500 millones de usuarios hace un par de meses, LinkedIn 50 millones de usuarios, Zoom, si hablamos de plataformas de videoconferencia, en marzo del año pasado, 500.000 cuentas. Entonces, ese usuario y contraseña que yo tenía en esa plataforma, que a partir de esa filtración pasa a estar disponible para un montón de personas, si esa clave que yo estaba usando en esa red social es la misma que estaba usando en mi cuenta de correo, o peor en mi banco, o en alguna otra aplicación, claramente voy a tener vulnerado todo eso. Entonces, acá también radica la importancia de entender que las contraseñas no pueden ser, ni por supuesto no la misma, y tampoco parecidas. Y acá digo parecidas porque técnicamente también para un ciberdelincuente es relativamente fácil, por no decir inmediato, a partir de una clave probar un montón de cosas parecidas, esto que decíamos recién, agregarle un número aleatorio al final, cambiar mayúsculas y minúsculas, o sea, de una clave generar 3.000 combinaciones, tardamos 3 milisegundos con un script rápido para decir, bueno, todo lo que puede pasar a partir de esta clave. Entonces, el uso de gestores de contraseña hace que yo pueda tener 50 contraseñas bien distintas, bien robustas, y yo como usuario tener que acordarme solo una, la que le puse al gestor. Luis, vos recién estabas haciendo... Sí, Adri, disculpa. Qué interesante que nosotros podamos aportar este granito de arena, que por ahí parece una pavada, pero es muy importante. Tengamos 50, si tenemos 50 identidades, tengamos 50 contraseñas. Y la primera pregunta que surge es, ¿cómo hago para acordarme de 50 contraseñas? Bueno, ahí es donde vienen los gestores de contraseñas, como bien dijeron, que vienen a cooperar en esa temática. ¿Y dónde guardo esas 50 contraseñas? Ahí ¿Dónde está. me recomiendan? Bueno, es interesantísimo esta situación también, porque digo, tengo clientes para todos los sistemas operativos, ¿sí? O sea, puedo tener el mismo, porque además también uno tiene que elegir. Si tengo Android, utilizo algunos, si tengo iOS, utilizo otros. Hay muchos que vienen para todas las plataformas, Mac OS, Windows, Linux, qué sé yo. Habitualmente, si uno quiere algo robusto, algo que sabemos que porque está mantenido por la comunidad, con buscar KeePass, KWPASS, es un estándar que anda muy bien. Sobre ese hay muchos otros. Y el tema, ¿dónde guardarlas? Bueno, ahí también es un problema. Porque digo, ¿las sincronizo o no las sincronizo con la nube que utilizo? Ahí preguntaba María Alejandra eso. Ah, preguntaban eso, qué grande, me encantó. Sí, María Alejandra 8834. Bien, estaría bueno ahí ver si quiero sincronizarla con la nube, que esa sincronía se dé después de una encripción, ¿sí? O sea, que no suba esa base directamente. Aunque sabemos que es difícil romperla, sí, lo que ustedes quieran, pero estaría bueno un pasito más. Lo mismo que el tema de la sincronicidad de los archivos que utilizamos para trabajar. Definitivamente, si somos cuentapropistas, ¿sí?
Bueno, las de la ley nos dicen que no habría mucho problema más allá de proteger la identidad de mis clientes. Pero digo, si estoy trabajando en una corporación, tener archivos de la corporación dentro de mi archivo personal, eso no está nada bueno, ¿sí? Tener cuidado, qué cosas sincronizo y qué cosas no sincronizo ni debería sincronizar de mi dispositivo. Porque definitivamente hay información, y si quieren nos metemos por ahí a hablar de ransomware, que es, digo, hoy una de las vedettes en el tema de problemas o brechas de seguridad, ¿no? Pero definitivamente nuestros backups son necesarios, porque hoy, ayer, mañana se me rompe el dispositivo que estoy utilizando y que me quedo sin información, por lo cual sincronizarla es fundamental. Ya que nos acordamos que necesitamos el backup, ¿sabes cuándo es? Cuando Cuando perdimos somos el peores. Me ha pasado con un montón de organizaciones que de repente vienen desesperados. ¿Y qué pasó? No tenían backup. ¿Y cuándo se dieron cuenta? Cuando les secuestraron la información y le encriptaron absolutamente todo. O también se dieron cuenta que porque tienen backup y descansan que tienen un backup incremental, histórico y qué sé yo, y cuando lo quieren recuperar, porque nunca hicieron la prueba de volver para atrás de un rollback, no funciona. Bueno, digo, de esas dos me encanta, Adrián, tu aporte, porque es así. Te Ahí sumo va. el que considera que tiene como backup, por ejemplo, una nube gratuita como puede ser cualquiera de los discos virtuales en la nube, y les entra un ransomware a su dispositivo que automáticamente va a trasladarse a esa nube también, y cuando yo baje lo que tenía en la nube también está cifrado. Entonces, digamos, si no tengo un criterio, digamos, realmente pensado de qué es mi backup, de cómo lo guardo, de dónde lo guardo y demás, en definitiva es lo mismo que nada, ¿no? O sea, al contrario, va a tener un doble mal humor de decir, ah, no, pero yo tenía todo esto en un Dropbox, pero bueno, cuando quisiera recuperar el Dropbox, también estaba cifrado igual que el dispositivo que entró el ransomware en mi computadora, ¿no? Y estas cuestiones las estamos pensando quizás mayoritariamente desde la perspectiva de él o la usuaria. Ahora, las áreas de IT, ¿no? Que obviamente cuando uno iba a la oficina y prestaba tareas 100% presenciales, bueno, entendemos que tenían mayor dominio, poder, control de los distintos dispositivos, y que lógicamente con la pandemia se ha encontrado que muchos dispositivos no eran los de las organizaciones que se iban proveyendo, que quizás después pudieron ir regularizando esto, sino que en muchos casos eran digamos, los dispositivos que la persona tenía en su hogar o que fue adquiriendo, ¿sí? Entonces, en este punto me gustaría poder escucharlos respecto de, bueno, qué recomendaciones podemos dar también para estas organizaciones que no necesariamente estamos pensando en multinacionales que pueden quizás tener un área específica de IT o de ciberseguridad, sino que estamos pensando quizás en pymes, que al menos en Argentina son más o menos el 70% de la masa, digamos, empleadora, digamos, dentro del mundo privado. ¿Cómo podemos colaborar para poder dar algunas recomendaciones? Y también vinculado a esto, además de acercarle esta pregunta, qué importante nuevamente lo de la cultura organizacional, ¿no? Este entramado que habla de, bueno, aquellos valores, normas, la sensibilidad con algunas temáticas, como por ejemplo la capacitación, porque entiendo también que ahora fue mucho más necesario capacitar a los y a las usuarias con estas temáticas que quizás anteriormente no era tan necesario. ¿Por qué? Porque ahora sí mi organización se ve vulnerada acorde a tu gestión como usuario. Así que los escucho con cuáles creen que son esas recomendaciones más allá de las contraseñas. Bueno, ¿qué otras recomendaciones podemos tener allí a mano para poder acercar a los equipos de IT? ¿Me dejan algo primero? Claro. Yo creo que primero deberíamos, así como le dimos a los médicos, a los empleados de salud, aplauso, creo que a la gente de Haití deberíamos también dársela. Porque, Un poquito de... Sí. Claro, un poquito de empatía para con ellos. Ustedes quieren que los aplaudamos acá. No, a nosotros, pero nosotros estamos no sé Adrián, pero con Luis estamos quizás en otro lugar. Digo, la ciberseguridad, sí, definitivamente está en un primer lugar en muchas cosas, pero el chico de Haití que te viene a arreglar la computadora, que te conecta, que lo llamás para que la VPN esté arriba y demás cosas, digo, la pasó muy mal en pandemia. Entonces, ahí es un tema. Dale, Luis, y después... No, sí lo que quería tomar, y claramente mencionaste algo muy importante, Luciana, que es
primero tenemos que entender que la ciberseguridad hoy ya es transversal a toda la organización. Ya no depende solo del departamento de IT, ya no depende solo de esos 3 o 4 que estaban encerrados en un cuarto, al fondo, que nadie, o sea, hoy tenemos que entender, y las empresas tienen que entender, que es completamente transversal. Y teniendo en cuenta que es completamente transversal, tiene también varias áreas de incumbencia. Una que es fundamental, que es la capacitación. O sea, podemos tener los mejores sistemas, los mejores equipos, súper configurados, todo último modelo, y si no tenemos una planta calificada, capacitada, la brecha de seguridad se da igual. O sea, hoy hay riesgos hasta por el mero hecho de conectar a un dispositivo, un pendrive, que no sabemos de dónde vino. Entonces, o sea, se pudo haber venido abajo el mundo de todo lo que teníamos armado si un empleado distraído conectó un pendrive que encontró por ahí, digamos, y son cosas reales que han pasado. Teniendo en cuenta esto, por supuesto entender también que dentro de la ciberseguridad, cuando decimos que es transversal, es que todos los procesos de la empresa, cuando hoy se habla tanto de la transformación digital, tienen que tener la capa de seguridad pensada. O sea, hoy la transformación digital no es, bueno, te mando un mail y entonces soy una empresa digital. No, el proceso tiene que estar pensado de punta a punta digitalmente y tiene que tener una capa de seguridad de información sobre todo. Hoy, claramente, ya hablamos de seguridad de información, no de seguridad informática. O sea, hoy lo que cuidamos en las empresas es la información. Si no tenemos un proceso que tenga la seguridad, cuando hablamos de seguridad, validación de identidades, verificación de ese proceso en sí mismo por otro medio, caemos en los casos que se han dado de pagos que se han hecho a cuentas fantasmas porque un mail venía, pero a mí me mandó un mail el gerente de finanzas, pero revisaste si ese mail era real, si te lo mandó realmente el gerente de finanzas, ¿conoces al gerente de finanzas que decís que te mandó un mail? Digo, y de vuelta, esto que estoy comentando no son ejemplos posibles, son cosas que han pasado, y son cosas que han pasado inclusive en grandes corporaciones. Equipo de fútbol de la Premier League que giraron 1 millón de libras por un mail erróneo, o sea, por un mail, no erróneo, por un mail malicioso que les mandaron, haciéndose pasar por alguien de la corporación, poniendo un nombre de cuenta distinto, y generaron un pago por no tener justamente un proceso digital que tuviera la seguridad en cuenta. Sí. De ahí para abajo, un montón de ejemplos justamente con lo que conocemos como deepfakes, pero con en realidad notas de voz falsas haciéndose pasar por un jefe pidiendo que pase algo o que entreguen información. Hoy ese tipo de estafas, lo que generalmente conocemos como el cuento del tío, están a la orden del día. Entonces, si esa empresa realmente no genera también todos sus procesos, teniendo la capa de seguridad en línea con ese proceso, va a enfrentar un problema de estos. Y por supuesto la tercera pata es la tecnológica. Lamentablemente tenemos que entender que la inversión tecnológica también es parte de todo el proceso de la empresa. O sea, tenemos que tener dispositivos que estén actualizados en cuanto a sus aplicaciones, tenemos que tener aplicaciones de seguridad instaladas en todos los dispositivos, incluyendo los dispositivos móviles. Lamentablemente vemos todavía que las estadísticas muestran que los dispositivos móviles no llegan a tener soluciones de seguridad más de un 20%, y cuando hoy lo pensamos seriamente como usuarios, incluso, o sea, más ahora en esta pandemia, ¿cuántas cosas hacemos con nuestro teléfono móvil? ¿Cuántas cosas tenemos en nuestro teléfono móvil y no tenemos una solución de seguridad instalada en el teléfono móvil, ¿no? Entonces, por suerte la computadora casi todos ya tienen un consenso de, ok, lo que conocemos tradicionalmente como antivirus lo tenemos instalado, pero no los celulares. Y créanme que los celulares hoy están tanto o más expuestos que una computadora de escritorio, porque hoy todo pasa por un celular. O sea, invito a cualquiera de ustedes que nos está escuchando a que piense todo lo que hacen con el celular, tanto personal como comercialmente, pagos en línea, búsqueda de compras de cualquier índole, un montón de cosas personales. Entonces, todo eso metido en un mismo dispositivo es un caldo de cultivo complicado si no lo cuidamos. ¿Qué hacemos Toda la entonces, información ahora mismo ahí está. para el usuario o la usuaria que quizás es novel en este tema, no es que tiene un nivel de expertise? Bueno, ok, esto ¿cómo lo traduzco en el llano? En acciones ¿Qué tengo que hacer ya. apenas termina este Instagram Live? ¿Qué tengo que hacer? Primero, vamos a los dispositivos móviles, ¿no? ¿Sí? Chequear, tenga iOS, tenga Android, que están aplicadas hasta el último parche de seguridad, ¿sí? Eso van a configuración, sistema, actualizar y ya.
¿sí? Ahí les va a decir, no tengo actualizaciones o tengo una que aplicar. Si tienen Android, vamos que, digo, Android es el 86% de nuestro parque en Argentina. Bien, vas a Play Google, vas a tu icono, a tu avatar, desplegás mis aplicaciones y juegos, y ahí te dice cuáles hay que actualizar y cuáles no. Algo muy importante, digo, bajé una aplicación porque quería, no sé, tomar un vivo, jugar al ajedrez. Vamos a jugar al ajedrez porque ya me cansó de darle el ejemplo de la linterna, que ya no aplica. Entonces quiero jugar al ajedrez, quiero aprender a jugar al ajedrez como Kasparov, y entonces me bajé una app, ¿sí? De Play Google. Gambito Bien. de dama, yo te iba a decir, pero bueno. Está Está bueno. muy bien. Se me cayó la edad, pero la vida Gambito de dama viene muy bien. Bien. ¿Qué pasa con los permisos que me pide? ¿Qué pasa cuando permisos? te dice acceder a los archivos, a la cámara? Claro. ¿Qué A ver, hacemos? ¿Botón continuar, sí? Bueno, ahí es interesantísimo, porque digo, que me pida acceso a mi conexión a internet, definitivamente, si lo voy a jugar online, lo necesita. Que me pida acceso a la memoria o a mis archivos, y sí, en algún lado tiene que alojar los archivos del programa, los archivos que va a descargar mientras juegue. Ahora, mis contactos, ¿por qué? ¿Sí? O acceso a la posibilidad de hacer llamadas telefónicas o de enviar SMS, porque definitivamente este es uno de los vectores también, los SMS, ¿sí? Premiums o SMS que me van llegando y yo automáticamente contesto, e inclusive hay ataques por SMS con diferentes códigos. Bueno, hay que tener cuidado, porque definitivamente no somos un país que utilice mucho el SMS como medio de comunicación, nos gusta más WhatsApp y otras aplicaciones, pero es una forma también de caer en la trampa al hacer clic en un link que me llegó por mensajería, ¿sí? Entonces, esto es fundamental. Y también ir pensando, lo hablábamos un poco por arriba, con el tema de nuestra identidad digital. ¿Por qué? Porque no es solamente lo que voy publicando yo, sino lo que otros publican de mí. Y gestionar mi identidad digital en línea es algo definitivamente importante. Entonces, algo que nosotros recomendamos mucho desde chicos, cuando les damos las charlas, es, a ver, ¿te googleaste alguna vez? ¿Buscaste qué dice la red de voz? ¿Sí? Muy bien, muy Hice la bien. prueba. Es fantástico. Porque, digo, ¿cómo? A ver, definitivamente hay cosas que escapan a nosotros, pero esos resultados también los podemos, si quieren, atajar de algún modo, que es utilizando, si tenemos una cuenta de Gmail, las alertas de Google, ¿sí? Entonces, generar alertas con mi nombre, con mi apellido, con mi mail, para ver si fue filtrada una base de datos y aparezco. También ahí tenemos un sitio que se llama Hive que después por ahí, si quieren, lo compartimos. Pero definitivamente, algunas alertas, mis hijos, mi pareja, mi trabajo, ¿sí? Me acuerdo el año pasado. Claro, el año pasado. Me parece re interesante. Yo lo había hecho con temas laborales que me interesaban abordar, Sí, para claro. estar obviamente al día con esas noticias, pero no lo había pensado para poder pensar respecto Personal. de qué está circulando exactamente, respecto Sí. de mí como de mi entorno más cercano. Así que me parece una propuesta novedosa. Y pero porque definitivamente nosotros, nuestro entorno, nuestra pyme, nuestra empresa, nuestra corporación, tiene una vida digital también. Digo, el año pasado iba a poner el ejemplo. Se publicó en Twitter, ¿sí?, 2 capturas de pantalla de el acceso a un dispositivo, ¿sí?, a un servidor. Cuando se publicó, me llega, yo me estaba enterando por un lugar, me llega por otro lado, Javier, decime que no somos nosotros. ¿Por qué? Porque la lista, las carpetas que se veían en esas capturas de pantalla, eran muy similares. Yo trabajo en auditoría interna, nosotros las auditorías internas tenemos una forma de nombrar nuestras carpetas en cada uno de los proyectos. Bueno, entonces dije, bueno, chequeamos. Chequeamos, no, ok, no fuimos nosotros, pero era un organismo, sí, que también era en realidad una auditoría interna que lamentablemente había sido atacada. Entonces, esto, digo, son pequeños pasos que podemos dar para estar un poco más seguros cada vez. Una vez un Excelente colega me propuesta. hizo una pregunta que me pareció muy interesante, que me dijo, ¿qué es mejor, tener presencia online o no tenerla?
Y me hizo pensar y me explicó ahí, me dijo, si vos no tenés presencia online, quizás alguien tome tu presencia y después va a haber un Adrián Tabela que va a tener 5.000 seguidores que no vas a ser vos vas a tener apenas 3 seguidores y cuando alguien tenga que decir cuál es el real, cuál va a ser el real, y seguramente van a decir que el de 5.000. Así que ahí tenemos que estar, pero tenemos que estar bien. Bueno, Adrián, esto es clave hoy, porque fíjate lo que estuvo pasando con los bancos, lo que está pasando con los bancos. Hicimos la prueba la semana pasada con uno, pero no viene al caso dar el nombre porque justamente les advertimos que tengan cuidado. Fíjate esta situación. Hoy muchas personas en Instagram, nosotros, ¿sí? Estamos contactándonos con otras personas, con empresas, con bancos, ¿sí? Muchos bancos en nuestro país dieron de baja sus cuentas en Instagram porque ¿qué sucedía? Los delincuentes hacen lo que se llama scrappies, o sea, van recolectando datos, ¿sí? Aleatoriamente, automáticamente todos los días, y entonces si yo me hago seguidor de Banco N, hay una cuenta Banco N-bajo que al minuto me contacta diciéndome, ¿necesitas algo? Acá estoy para ayudarte. Digo, esto pasó, hicimos la prueba con 2 bancos y pasó. Digo, ahora estamos documentando el tema. Bueno, entonces, estas cosas es fundamental lo que vos decís, Adrián. Si yo no tengo presencia o si yo no tomo, digo, con seriedad esos mensajes que me llegan, hoy estamos hablando de un banco, pero me acuerdo concesionarias de auto, un hospital el año pasado prometiendo... Propuestas laborales incluso. En LinkedIn. ¿No? Sí. Porque poder dar cuenta de que aquel lugar donde me citan o donde debo mandar mi CV, bueno, qué información yo estoy suministrando, confiando que es quien dice ser, ¿no? Definitivamente. Y ahí también, Luciana, es interesante qué correo, digo, si fuera una solicitud o una propuesta laboral, digo, ¿con qué correo me están enviando? ¿Sí? Ese pedido, porque me contactaron por LinkedIn, ok, mándame un correo formal, por favor. Y ahí, si es un engaño, se va a acabar, ¿sí? Esto también hay que tener cuidado, definitivamente, las fuentes de información que consumimos. Digo, voy linkeando otras cosas que van ocurriendo, ¿no? Porque hablamos mucho quizás de fake news, pero hablamos poco de desinformación. Y definitivamente... la fake news es un tipo de desinformación, pero hay muchísimas otras, ¿sí? Noticias verdaderas, aduciendo a fuentes falsas, noticias que están diseñadas buscando generar un impacto. Digo, hace pocos días, no sé si fue tan diseñado, pero se desplomaron las criptos por algunas comunicaciones, ¿no? Bueno, ven cómo todo va generando, primero, influencia sobre nosotros, porque no solo consumimos, sino también producimos, pero en mayor medida consumimos, y cómo va cambiando, y lo linkeo también con nuestras infancias y adolescencias. Cómo a ellos impacta, y vos lo mencionabas muy bien, esto que yo no pueda desconectar. Y después pido o quiero que nuestros niños, niñas y adolescentes desconecten. ¿Qué ejemplo ¿entendés? damos? Yo como mamá también a veces me lo pregunto, ¿no? Esto de qué ejemplo estamos dando cuando nosotros no podemos hacer esos cortes para poder encontrarnos en una mirada, para poder charlar respecto del día, charlar respecto de las preocupaciones, de qué quiero comer, qué tengo ganas de jugar, poder dar ese tiempo de calidad, ¿no? De vinculación con el otro y decir, ahora estoy con vos. Qué importante porque obviamente hablar de la navegación protegida en Internet me parece que es clave y también es clave. Tomo lo de la cultura organizacional en organizaciones para llevarlo al hogar, ¿no? En la familia. Sí, claro. Como también nosotros tendremos que aprender dentro del hogar, bueno, ser más cuidadosos con la información que proveemos, actualizar las contraseñas, bueno, qué metodología interna tenemos, como también de la misma forma, bueno, ahora es un momento familiar. Todos, chau, los dispositivos en la mesa, quedan en la cocina, quedarán en algún lugar. De hecho, bueno, uno lo puede ver ya en películas también demostrado, ¿no? Esto de, bueno, ¿cuánto aguantamos sin tener que relojear el celular, irnos a dormir sin el celular al lado? A ver, rescato un par de cosas porque en estos días, no sé por qué, pero estuvo viniendo una experiencia muy positiva que viví con una psicóloga
hace unos años en una entrevista, y ella me decía, y lo volví a escuchar de vos, el mirar, que no es lo mismo que el ver. Uno ve con los ojos, mira con todo el cuerpo, ¿sí? Esto es fantástico. Y por otro lado, digo, esto de ser papás, de ser mamás, ¿no? A ver, busquemos un lugar donde estacionar nuestros dispositivos en algún horario y decir, hasta acá llegó, ¿sí? Quizás puede ser el lugar donde están conectados los cargadores y bueno, y hasta el otro día terminar. Hoy nuestros sistemas operativos nos permiten, los dispositivos móviles, decir, bueno, de tal hora a tal hora no quiero escucharte, ¿sí? Y que no sea el no quiero escucharte desde la medianoche. Tratemos de que sea un ratito antes, quizás el horario de la cena es el mejor, porque uno dice, bueno, hasta aquí llegó el día, puedo. A veces, sin duda, habrá días, como hoy le pasó a Luis, de decir, bueno, después de la cena también voy a hacer algo. Pero Gracias. está bueno. Sí, claro que sí. No, pero Luis es un grande. Es un grande y yo lo admiro mucho porque se hace el tiempo siempre de estar presente. Está muy lejos, pero siempre está presente y eso está muy bueno. Bueno, Entonces, es que esa es la mirada, es la presencia, ¿no? Es Sí. poder decirle al otro, estoy con vos, y eso es algo que, bueno, vemos que está, a ver, sin ir más lejos hay también, como les digo, humor en el diario digital o físico o en las mismas conversaciones, ¿no? De esto de estar, no sé, en un restaurante o en cualquier lugar y todas las personas con el celular, en vez de encontrarse, ¿no? Y esto también es algo que es para analizar y también deberíamos sentar hoy algún sociólogo o socióloga para poder pensar también las repercusiones que esto va a tener a largo plazo en la constitución de las subjetividades de nuestros niños, niñas, pero también pensando en lo vincular, cómo nosotros nos empezamos a comunicar, a interactuar. Insisto, hoy la verdad es que la tecnología ha ayudado muchísimo para poder encontrarnos en distintas latitudes sin tener que tomarnos un avión. Hoy estamos dialogando claramente con Luis, pero es tan importante que pensemos, bueno, hasta dónde es la tecnología, ¿no? Que la tecnología esté a nuestra disposición y no que nos arrase, ¿no? Entonces, esto también es como familias ir pensando, como vos proponías, Javier, bueno, los dispositivos quedan acá, ¿no? Y esto forma parte de una decisión, de una convicción de los adultos responsables de poner estas pautas, ¿no? Después lo podremos dialogar y demás, pero es tan importante poner pautas. Bueno, ahí... Disculpa, claro. porque No, tomo algo que estoy- dijiste al sí. principio, Javi, que es la importancia a veces de los acuerdos y que hay cosas que podemos llevarlas inclusive a un plano lúdico, sobre todo en familia, ojo, en equipo de trabajo también, o sea, cuando digo plano lúdico, por ejemplo, en una cena, digo, no digo que uno a veces no caiga en eso también y agarre el teléfono y conteste algo, pero si uno logra acuerdos y decir, bueno, a ver, dejemos los teléfonos acá y el primero que lo agarra lava los platos. Si estamos hablando de la familia, estamos hablando de una reunión de trabajo o una reunión con amigos, bueno, el primero que agarra el teléfono paga la cerveza, no sé. Podemos llevar estos acuerdos a un plano lúdico, casi competitivo justamente, y que entonces lleve ese valor agregado a algo que en definitiva nos va a hacer bien a poder transitar ese momento, digamos, desde un lugar más de conexión entre los que estamos participando. Por supuesto, teniendo en cuenta que muchas veces, y esto también hay que entenderlo, Me haces que acordar al perro cuando de vemos Pablo. cuando vemos adolescentes muchas veces, Todo nació ahí, me parece, ¿eh? digo, los adolescentes hoy tienen reuniones físicas y digitales al mismo tiempo. Esto también tenemos que verlo como un fenómeno que se da y de alguna manera o acompañarlo o tratar de alguna manera aceptarlo, porque no es que el chico que está con un teléfono en la mano está alejado de los que está físicamente con él, sino que a veces está transmitiéndole a otro que no pudo ir qué está pasando en esa reunión. Y están todos juntos, pero bueno, es un fenómeno muy particular de algunas reuniones que a veces vemos también con los adolescentes. Pero lo importante de todo es el acuerdo. O sea, si nos ponemos de acuerdo es, ¿cómo se va a dar esta reunión? Bueno, particularmente esta reunión que estamos teniendo ahora entre nosotros, ok, sí, los cuatro frente a un teléfono, que mi teléfono ya está diciendo basta, perdón que se me fue desconectando, pero me está avisando que entró en overheat y debe ser la hora para el teléfono también, y se me está apagando, pero si esta misma reunión la tuviéramos en un auditorio, está claro que el acuerdo sería, hasta que terminamos la charla, el teléfono no se toca. Y así en cada instancia, ¿no? Entonces, entender que la tecnología es un medio.
que más allá de, nosotros lo dijimos jocosamente, ¿no? Esto de lavar los platos y demás, más allá del castigo, lo importante del acuerdo desde la convicción, desde poder transmitir lo importante que es que se cumplan estas pautas, cuál es el beneficio para todas las personas involucradas, que estemos justamente encomendados en el objetivo de ahora, que quizás es cenar en familia, que es encontrarnos, es contarnos cómo nos fue, cómo nos sentimos, qué queremos hacer mañana, ¿no? Y después, bueno, vendan los platos, a quién le toca, ¿no? O al que le toca Pero la también es parte de sostener esta comunidad, que inclusive vos lo mencionabas muy bien, quizás volvimos a descubrir en esta situación de confinamiento por pandemia, ¿sí? Y acá un poco me hacías acordar, hablando de acuerdos, hay una organización que se llama Empantallados de España, que hizo una evolución de lo que nosotros planteamos justamente como un acuerdo de uso de Internet en casa. Tenemos un documento, de hecho, en Argentina Ciudad Segura al respecto, y que, bueno, lo más importante es que lo rubriquemos, digo, físicamente, porque, bueno, lo que implica la rúbrica, ¿no?, del compromiso, ¿no? Pero leíamos hace un tiempo y comentaba con gente de Empantallados, muy interesante, porque ellos hablaban de definir o tratar de definir cuál es el perfil o el rol de cada uno digitalmente en casa. Porque no es lo mismo, ¿sí?, papá, mamá, ese hermano que está en la universidad, que ese hermano que está o hermana que está en la secundaria o en la primaria, o que tiene 4 años y está en el jardín, ¿sí? Definitivamente tenemos roles diferentes, utilizamos diferentes plataformas y aplicaciones. Ya no solo, digo, no nos alcanza con el tiempo de pantallas como único índice para medir nuestro bienestar digital. De hecho, hay un modelo muy, muy interesante que lo han visto seguramente en diagramas como una rueda de florecimiento digital, la pueden encontrar en internet. Es dentro de los proyectos o de las ideas en cuanto a entender el bienestar digital en una unicidad, en una integralidad, es algo, creo, fantástico. Porque, bueno, soy un gran fanático, si quieren, o me gusta mucho cuando se habla de bienestar digital, entender el marco de competencias digitales del ciudadano europeo, que ya está por salir la versión 2.2. Viene muchísimos años trabajando y realmente ha dado un resultado, ¿sí? Para los que están teletrabajando con empresas de Comunidad Europea seguramente lo tienen muy claro, porque implica inclusive hasta certificaciones a los empleados, ¿no? Certificaciones verdes, bueno, demás. Y ahí, inclusive el dominio 5, que es el de seguridad, tiene muy clara a la salud y al bienestar digital como un eje fundamental para generar este bienestar que no implica solo un bienestar personal, sino que implica un bienestar comunitario. Bueno, vos hablabas de cultura empresarial o institucional, digo, definitivamente va por ahí. Qué interesante. La verdad es que me quedo pensando cuánto más tenemos para hablar, para abordar, y creo que llegamos al lunes y también tenemos que apelar a nuestra desconexión digital. A mí me encantaría, y hago el compromiso público, que ojalá en otro momento podamos acordar para encontrarnos, para continuar dialogando, claro, para continuar aprendiendo, para tener estas conversaciones que creemos son muy importantes para poder colaborar con nuestra comunidad. Creo que es clave para que tengamos un impacto social positivo es el público general sepa lo que es la seguridad informática, porque yo no sé si todos lo saben, hay que concientizar en eso, es importante, como decías, que esto es transversal, pero no solo en la organización, en la sociedad entera es transversal, con lo cual es clave que todos sepamos, que no caigamos en las pequeñas trampas esas de un mensaje que nos llega, que usemos el sentido común, que vayamos de a poco pensando cada una de las acciones que hacemos, los permisos que le damos a las aplicaciones, uno a uno a revisar. Sí, y ahí también un detalle me hiciste acordar, Adrián, qué bueno. Bueno, son habilidades que tenemos que ir conquistando, pero definitivamente si queremos ir desmenuzando, ya hace muchos años, realmente muchísimos años, que hay un sitio del Estado Nacional que se llama Con Vos en la Web, si no me equivoco, pero búsquenlo en Google, lo van a encontrar, estoy seguro, de Con Vos en la Web,
y va dando como pistas muy interesantes. Bueno, un proyecto también que tiene tantísimos años que a mí me gusta recomendar, se llama, y está en todos los idiomas, Security in a Box, seguridad en la caja, securityinabox.org. Digo, si quieren ir un poquito, porque definitivamente si queremos hablar bien técnico, hay tantísimas cosas para hablar, pero bueno, nos vamos a quedar quizás nosotros solos hablando. Entonces uno Sí, ustedes va dos. por el... Claro, pues nosotros dos. Y vos habilitándonos el aire. Pero no, pero definitivamente por eso encaramos esta charla desde un lado de habilidades quizás más blandas, pero definitivamente hay habilidades un poco más duras que con un video en YouTube, un manual, un tutorial de alguien, alguna charla por videollamada con alguien que sepa un poco más, nos puede ayudar a conquistar esas pequeñas habilidades que definitivamente nos van a hacer sentir mucho más seguros. Excelente. Yo siempre hago una analogía que por ahí a veces sirve para llevarlo a un plano más normal, no tan nerd como por ahí somos vos y yo. Digo, no le damos la llave de nuestra casa a cualquiera. Digo, entonces, ¿por qué vamos a darle en el aspecto digital la llave a cualquiera? Eso es para pensarlo. Sí, gran consejo. Desde ya, bueno, Luis, Javier, bueno, Luis ahora tuvo inconvenientes Sí. y por eso se tuvo que desconectar, pero bueno, de nombre de la Asociación Argentina de Teletrabajo estamos sumamente agradecida por este encuentro. Creemos que genera un impacto positivo, genera a mí también ya me dice el celular low battery, así que Ok. me dice, vamos redondeando. Como les digo, bueno, un placer dialogar con los dos, saben muchísimo y creemos que este es un espacio también para todos poder capacitarnos, aprender y generar una comunidad mucho más despierta en estas cuestiones, que nos permita incorporar nuevas destrezas y habilidades y decir, bueno, esto yo lo hacía, esto me falta, bueno, no lo sé hacer, pero me comprometo a hacerlo, ¿no? Ponerme quizás un objetivo mensual en pos de esto que hablamos de la transversalidad, de la seguridad, de la información, bueno, ¿qué tengo que aprender para mi casa, para cuidar mi propia información? ¿En qué también puedo acompañar a mis hijos y a mis hijas? Ponernos objetivos quizás más concretos, más simples, porque si no el universo sería realmente para los que no somos de ese palo, termina siendo un universo que puede llegar a abrumar. Entonces, bueno, nos proponemos hacer pequeñas cosas, nos vamos actualizando, vamos preguntando esto que decías, bueno, hablar con gente que sabe, y así también lentamente vamos subiendo la vara, y de la misma manera que subimos la vara, también esas capas de seguridad que nos van protegiendo. Totalmente. Nuevamente, Adri, también muchísimas gracias. Un placer, como siempre, dialogar con vos. Bueno, como digo, Javier Lombardi, Luis Lubeck, un placer también charlar con ustedes. Sí, un placer para nosotros también. Y nada, hasta cuando quieran. Excelente. Ya tenemos el compromiso entonces. Obvio, sí. Esta charla con el equipazo este que armamos. Sí, muy bueno, muy bueno. Y después, Realmente. bueno, te vamos a pedir, tanto a vos como a Luis, que nos compartan estas páginas que ustedes fueron nombrando. Creo que son muy importantes poder dejarlas por escrito para que también aquellas personas que las escucharon y no pudieron tomar nota, bueno, que tengan la posibilidad de poder explorarlas. Sí, seguro. Ahora mismo nos cortamos y las escribo. Excelente. Bueno, un placer, excelente viernes y en breve volvemos. Seguro. Abrazo grande. Chao. Hasta luego. Chao, chao.